ya se hizo. Podemos seguir adelante con la propuesta. Como dice Fer, yo soy de Jojo, estudié la carrera de medicina orgullosamente en la Chihuahua, y de ahí me fui al departamento de anatomía de la UNAM. Ahí hice el doctorado en la parte de neurobiología de los ritmos circadianos, pero sigo dando clases de anatomía. Eso es, digamos, mi fuerte. Y me dice, pues, si me vas a ayudar en esto, pues da la clase. No, sí, pues, yo la doy, nada más que, pues, la idea es de que le digo que soy médico, ya saben, anatomía, que les voy a enseñar. Entonces le digo, nomás no sabemos que este es pie. sí, no, entonces vamos a platicar. No es una clase, ¿dónde le ponemos aquí? No es una clase, es un recordatorio. No es un recordatorio de. A lo mejor ya lo vimos hace 25 años y lo vamos a recordar, pero es un recordatorio, ¿no? No. Ya lo pasamos, ya lo tenemos. Ahorita con lo que platiquemos, lo vamos a ver más fresco. Ya no es la fuente del Quirós, ¿no? Así, como decía Viloria, o decía todos los profesores que tuvimos. Entonces, lo que vamos a platicar, le decía Fer, les doy un poquito de lo que es teoría, si quieren, y hacemos después unos equipos. Son unos modelos muy bonitos que tenemos en la universidad, ¿no? Y nos juntamos y discutimos qué es cada una de estas piezas, ¿no? ¿Dónde está la fascia plantar, por ejemplo? ¿Y qué hay abajo de la fascia plantar? ¿Y qué nervio pasa ahí entre la fascia plantar? ¿No? Y entonces podemos hacer equipitos y discutirlo nosotros, porque una de las cosas más importantes que yo creo que he vivido en estos últimos 25 años en la UNAM es que la mejor manera de aprender es enseñar. Lo que estudiar para enseñarle a alguien y el que está enfrente sabe más que tú, ¿no? Entonces, a ese es el reto. Entonces, yo creo que lo más bonito es que ahorita, después de la introducción y lo que veamos de recordatorio de anatomía, lo discutamos y lo identifiquemos aquí, ¿no? Es muy difícil, yo le decía, traer unos modelos de cadáver plastinados iba a ser lo mejor, pero la UNAM está tomada, la Facultad de Medicina está en huelga, en paro, entonces fue un poco difícil, pero además el transporte de material biológico humano es un poco complicado desde el punto de vista eh, pues legal, ¿no? Entonces, sobre todo, porque no entienden, me los vieron y me dicen qué son, digo, pues ábralos y vean que son de plástico, si tienen forma de piel, ellos son pies, modelos anatómicos sintéticos, los abrimos, si quiere verlo, cuando me estaba revisando la maleta, sí, dije, no lo voy a quitar porque Fresquecitos ahí de para revisarlos, no son míos, los pedí prestado de la facultad de anatomía. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Pues vamos a ver lo que ya sabemos, cómo está integrado el pie. El pie no es nada más una estructura que se encuentre al final del miembro inferior, no, es el final de un sistema, porque tiene relación con todo, ¿no? Tiene relación desde el punto de vista de sostén, que es mantener nuestro propio cuerpo, ¿no? En una posición erguida, mantiene un peso. Este es el elemento anatómico que sostiene todo el peso corporal del individuo. De tal manera está sometido a grandes presiones, lo que requiere un sistema, me imagino que lo vieron hace un rato, un sistema de movilidad y de funcionalidad integrado todo, que es decir, sostén estructural, movimiento, nutrición, irrigación y lógicamente el aspecto externo. Eso es muy interesante porque cuando decimos anatomía pensamos primero en esqueleto y luego como que no nos acordamos de que también hay nervios, ¿no? Esto es anatomía y los esqueletos, también vemos el sistema muscular, algunos, otros que están más involucrados con la parte vascular, pues las venas y las arterias, pero y lo estético dice, el pie se le ve bonito y hay que quitarle las uñitas y todo, pero no, yo creo que eso es un proceso total, ¿no? Es integral, ¿no? Porque si está mal, ¿no? Y lo veíamos aquí, por ejemplo, por un problema degenerativo, uno de los deditos, pues lógicamente que se va a generar una atrofia o un mal funcionamiento muscular y que va a involucrar, pues, lógicamente, el compromiso vascular y neural y que se va a ver feo, ¿no? Entonces, es un todo. Ahora, no nada más es un pedazo, no nada más es esto, ¿no? Sino que tiene que ver con lo que hay arriba.
y mucho con lo que está abajo principalmente, que es donde sostiene todo el cuerpo, todo el peso corporal. Y lo que ustedes ven es esto, ¿no? Dicen, cuando llega hacia el paciente y lo ven, pues lógicamente que lo que menos generalmente pensamos es de que es una úlcera, hay que lavarla, hay que darle antibióticos, hay que ponerle ozono, dijo Alubaján, hay que debridar, hay que buscar si se puede hacer un colgajo y ponerlo. Pero yo creo que lo más importante es identificar qué parte de la anatomía está afectada para poder buscar. ¿Qué buscamos en un paciente de esto? Primeramente, pues, lo agudo es quitarle el proceso infeccioso, el proceso vascular, pero después darle una funcionalidad, ¿no? Buscar al máximo la funcionalidad de ese pie, de esa extremidad, ¿no? Y entonces nosotros lo que queremos es, ¿qué está afectado? Identificar anatómicamente qué podría estar afectado. Este es el pie cuando llegó y este es cuando hicieron la debilización. Y entonces ya podemos nosotros identificar qué estructuras, ¿no? Si nosotros queremos que tenga fricción y están afectados solo los tendones flexores, pues por más que yo le haga, ¿no? Entonces, al paciente, ¿sabes qué? La lesión es muy profunda, lesionó músculos, tendones que doblan el pie, no lo vas a poder hacer. Vamos a debridar a ver si hay la posibilidad de poner un injerto tendinoso, ¿no? Ahora con esto de la ingeniería de tejidos ha sido fabulosa, ¿no? Se mandan a hacer tejidos de tendones del mismo paciente para que no tenga rechazo, piel del mismo paciente para que no tenga rechazo. Nosotros, bueno, en colaboración hacemos 1 metro de piel en 2 semanas de 1 centímetro cuadrado. ¿No? Se descargan las células, se pone a cultivo y tenemos hasta 1 metro de piel. Claro que no tiene pelitos, no tiene anexos, pero es piel del paciente, sobre todo para los niños quemados, ¿no? Pero a esos pacientes se les puede dar la oportunidad de tomar un pedazo de piel, se manda a cultivo y se le vuelve a poner los injertos una vez que ya está limpia. Y eso mejora mucho el tratamiento. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Para eso nos sirve la anatomía, para identificar qué estructuras podrían estar afectadas y cómo podríamos nosotros llegar a darle una funcionalidad. Y es esto lo mismo, ¿no? Nosotros vemos aquí, casi estamos viendo la parte dorsal del pie. Ya la planta en esta parte ya no la tenemos. Y la funcionalidad ahí va a ser muy difícil de recuperar, ¿no? Pero lo que podemos ver, por ejemplo, ahí es cuando ya se debridó, ya se vio qué elementos están lastimados y cómo podría el proceso de granulación, el proceso de disminución del proceso inflamatorio, pues lógicamente aquí la opción es mantener la pieza, ahora sí que la pieza anatómica, ¿no? En lo más posible. ¿Por qué? Porque no es lo mismo caminar con medio pie que caminar sin pie. ¿No? Y desde el punto de vista psicológico al paciente le afecta menos. Hay menos depresión, menos procesos pues el proceso depresivo del paciente que pierde un pie es terrible, porque ahora no es nada más contra el proceso infeccioso, el proceso anatómico de la falta, sino el proceso psicológico de que no tengo un pie, ¿no? Y eso afecta muchas veces, deprime al paciente y menos se apega al tratamiento, ¿no? Porque empieza porque, ay, mejor me hubiera muerto, me hubiera muerto. Entonces, es un proceso que debemos de atender integralmente, no nada más atender el pie, sino también el pensamiento y la cabeza del paciente, el proceso psicológico del paciente. Entonces, es una lesión superficial, ¿no? Estamos viendo la afección, que sería la superficie dorsal de nuestro pie. Vemos todos los tendones de los músculos extensores, ¿no? Y ahí podemos identificar cuáles extensores. Entonces, tenemos que cubrir para que esos deditos tengan movilidad de extensión, ¿no? Entonces, identificar de qué se trata Por ejemplo, este músculo, este tendón, ¿de qué músculo es? Estos 4 tendones son de un solo músculo, ¿no? El extensor, es decir, extensor, ¿no? Y este es de otro musculito que ahorita vamos a ver. ¿Sí? Bueno, exacto. Y entonces, es muy importante que nosotros identificamos qué podría estar afectando y cómo protegerlo, ¿no? Y entonces, lo que estamos viendo acá es el final de los músculos que están en pierna. Entonces, por eso les decía que no es el pie nada más.
A lo mejor el pie tiene la lesión, el pie tiene el problema el degenerativo y todo, pero está afectando a otros elementos que están fuera del pie, ¿no? Y vamos a tener nosotros que este pie, su movilidad, no puede ser funcional, digamos, si hay afección a nivel de pierna, ¿no? Ahí están los músculos que van a flexionar y los músculos que van a extender nuestro pie, ¿no? Los que le van a dar la movilidad al tobillo, ¿no? Lógicamente que vamos a tener músculos intrínsecos que van a ser importantes para el proceso de funcionalidad interna. Y aquí nosotros, por ejemplo, si vemos nosotros desde afuera, desde atrás, quitando la piel, vamos a ver a los gastrocnemios y vemos un tendón, ¿no? Es el tendón de Aquiles, le llamamos, ¿no? ¿Sí? El calcáneo, que va a ser muy importante en la porción, en el proceso de desplazamiento y de flexión del tobillo. Aquí lo vemos de lado, aquí está el gastrocnemius, y por debajo de él vamos a tener uno que se llama soleus, que forma parte también de este tendón, y este nos va a permitir que nosotros tengamos un movimiento, ¿no?, de flexión en el pie. Se contrae lo sube hacia arriba y el pie se mueve, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es muy interesante que nosotros veamos que dentro de la pierna vamos a tener esos tendones. Ahora, esos tendones, vean ustedes cómo están yendo, nos quedan aquí como el tendón de Aquiles, el tendón calcáneo, sino que vamos a tener músculos posteriores que van a ir hacia los dedos. Y estos son los que se van a ver afectados en el pie diabético, ¿no? Tenemos nosotros todos los flexores, ¿no? El flexor digital, por ejemplo, que es este que ven aquí. ¿Sí? El flexor digital largo, flexor del dedo gordo nada más, el flexor corto, ¿no? El short, el corto, el flexor. Entonces vamos a tener nosotros estos músculos que no hay necesidad de aprenderlos ahorita dónde se insertan, ¿no? Pueden llegar a la casa y revisar, a ver, esto, a ver, me echo con un hidro, lo desempolvo y lo veo. La idea de esto es que ver que no nada más es un músculo, son huesos, ¿no? Puedo recitarle todos los huesos, pero no viene al caso, sino la interacción que tienen esos músculos, ¿no? Con el movimiento, este es un movimiento de flexión, es decir, vamos a llevar el pie hacia abajo y los deditos vamos a hacer hacia la planta, ¿no? Pero van a estar acompañadas de una serie de vasos, en este caso la arteria poplítea, y ahora la arteria poplítea pasada después del espacio poplítea se transforma en radial, ¿no? Eso es importante, sí. Lo que debemos de entender nosotros es que esta arteria es la que va a dar la irrigación, le va a dar la nutrición a nuestro pie, ¿no? Y un problema de flujo sanguíneo, ¿no?, podría estar interrumpiendo el buen funcionamiento de nuestro pie. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que está llegando bien la sangre al pie, ¿no? Primeramente, lo que hacemos en una exploración física, pues es tocar pulsos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen? A ver, explora pulsos, ¿no? ¿Y cómo vamos a explorar a esta arteria, ¿no? Esta arteria está pasando por la parte posterior, podemos hacer el pulso pulmonar. Y después comparar con un pulso a nivel de tobillo, ¿no? En la parte interna de nuestro tobillo, nosotros está bien, ¿no? O sea, tocarlo, vamos a sentir. Hay la opción de ver diferencias de pulso para asegurarnos de que está llegando la misma presión desde la poplítea hasta a nivel de tobillo. Pero ahora ya hay la oportunidad de poner incluso oxímetros, ¿no? Y comparar la oximetría de pulso entre el pie derecho con el pie izquierdo. Si el afectado es el derecho, primero vamos a analizar el pie izquierdo. Analizamos cuánto oxígeno está llegando a esos dedos y después ahora sí lo vemos en el pie afectado. Y entonces vamos a sacar una diferencia y entonces decimos si está habiendo menos llegada de sangre o se está estancado, porque también el problema puede ser que no hay un buen regreso y pues lógicamente que no puede haber una buena circulación, ¿no? A veces el error que cometemos es que pues, vemos el pie y nos enfocamos al pie. Es más, le decimos, ¿de qué pie le duele? No, pues el derecho. Y a ver, decímelo.
Ah, sí, y nunca le revisamos el pie izquierdo, ¿no? Y probablemente el pie izquierdo está peor. Y entonces siempre lo que debemos de hacer es revisar el pie afectado. Sí, cierto. Ah, pero primero enséñame el pie que no está afectado. Si el pie derecho estaba mal, enséñame el pie izquierdo. Y el pie izquierdo lo exploro primero, veo cómo está el pie sano, digamos, le tomo la oximetría de pulso y luego me voy al otro lado. Y entonces ya tengo una comparación, se debería de ser 95 aquí y aquí tiene 85, pues sí tenemos un problema de llegada de oxigenación y probablemente entonces tengo que explorar pulsos a nivel popicio, que es lo más, que el acceso más rápido y a nivel del tobillo. Acompañado con las arterias, pues vamos a encontrar al nervio tibial y la vena tibial. Entonces vamos a encontrar todos los elementos juntos, ¿no? Generalmente nos decían así, huesos, músculos, arterias, todo es junto, eso es desafortunadamente lo tenemos que comprender de manera integral, ¿no? No vamos a hablar mal de la arteria, y ahí también va el nervio, y ahí también hay que explorarlo. Cuando estamos explorando nosotros, la oximetría de pulso, por ejemplo, estamos viendo la funcionalidad y la llegada de oxígeno que trae la arteria, ¿sí? Pero también tenemos que ver si está llegando la información neuronal. Nos está llegando el axón y dando su funcionalidad, que es, pues, primeramente todo lo estereoceptivo, ¿no? Y si hay sensación de presión, si hay dolor, si hay sensación de calor, ¿no? Toda esta exploración es muy importante, porque muchas veces el paciente, pues dice, sí siento el pie, no, sí lo siento y no hay problema, siente esto, pero le acercas algún tipo de calor y dice, no, no siento nada, no siento nada y resulta que el problema es que hay ya un mal funcionamiento de recepción de, por ejemplo, de estímulos de calor, no de presión, porque todavía son los últimos que se llegan a afectar, pero sí el calor, el frío, no sienten el frío, no, hay veces el pie ya está un poquito moradito y, ¿sabes? ¿No? Debería de sentir ya que hay un poquito de falla del problema de percepción. Y entonces, acá mismo, nosotros vamos a verlo, y eso es bien fácil, ¿no? Porque luego dicen, nosotros le decimos a los chicos del lado tibial, y esta se llama arteria tibial, no, nada más de la parte interna del pie, del lado donde está el dedo gordo, ahí tienes que tocar, ¿no? Por detrás del tobillo. Ahí pon tus dedos y ahí vas a. Y entonces desde ahí puedes empezar a explorar, ¿no? Desde poner presión en un dedo para ver la recuperación de la irrigación, ¿no? De cómo se vuelve a llenar. Y entonces, y luego si nosotros le ponemos una presión, vamos a ver si se pone un poquito pálido, ¿no? Lo soltamos y se vuelve a llenar. Y entonces vemos nosotros este tiempo de llenar, ¿no? Y entonces vemos nosotros que esa es realmente una exploración anatómica funcional, ¿no? Que lógicamente en primer año pues nos dicen que nos tengamos que aprender esto y así nos los traemos todo el tiempo. Pero realmente lo más importante es que nosotros comprendamos por qué y para qué sirven estas estructuras anatómicas en el pie, en este caso, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a estar explorando es la funcionalidad arterial, vascular en general y la nerviosa. Ahora, esos pacientes que vimos al principio de los pies, ya lastimados, ya con compromiso, pues es muy importante seguirlos explorando la irrigación, explorando la inervación, porque eso nos puede dar un anticipo de la evolución de ese daño. Porque si nosotros ya no tiene infección, ya no tiene inflamación, ya se ve, pero si no tiene sensación de calor, si no percibe la presión, quiere decir que ahí hay un daño neuronal periférico, ¿no? Y hay que buscar otras alternativas, ¿no? Gabapentina, etcétera, lo que usen ustedes para mejorar tanto la irrigación como el proceso neural o la neuropatía periférica. Porque eso nos va a dar el pronóstico. ¿Qué tanto se puede después complicar? No nada más es, ya se ve bonito, pero en 2 meses, en 3 meses el paciente va a regresar con esa herida un poquito más grande. Entonces,
el asegurar de que está llegando buena irrigación, que hay buen drenaje y que hay buena respuesta neuronal, ¿no? Vean ustedes, si lo vemos de lado, aquí vamos a tener a otros músculos que siguen apareciendo en la parte de la pierna, que son los de la fíbula, los fibulares, ¿no? Laterales, aquí están. ¿Sí? Estos van a ir hacia la parte lateral del pie. Uno se queda nada más en la lateral y el más largo que se queda, el fibular largo, es el que va a pasar por la planta del pie y va a llegar hasta el dedo mayor o grande, el primero, ¿no? El gordo le decimos, ¿no? Es que no es pulgar, no, no se le llama pulgar, tiene uno, el alus. Alus. ¿No? Se llama alus, exactamente. No, pero pues le dices alus a los chicos. ¿Y qué es eso? Pues el dedo gordo, ¿no? Apréndele, es el dedo gordo, que es lo que te va a servir más que el alus. Claro, tejos también, pero Antes. ya es para los animales, todo tejos. Sí, y entonces aquí estamos viendo cómo pareciera que llegaran aquí nada más, pero no están interviniendo en la porción de la planta del pie. Entonces sí tenemos una relación muy importante con la pierna. Porque a veces nos situamos en la parte local y nada más exploramos la planta del pie y no nos damos cuenta que a lo mejor le duele la porción de la pierna posterior o lateral. También tenemos que explorarla, ¿no? Y si hay dolor aquí, entonces nos subimos un poquito más. También podría ser un compromiso posterior de piernas, ¿no? Porque ahí están las arterias, los nervios y las venas más importantes que van a llegar al hígado. Entonces tenemos nosotros a los fibulares. Y aquí vamos a encontrar nosotros, vean ustedes, una vista lateral de todos los que vienen desde arriba. Estos que se encuentran y que veíamos hace un rato, ¿sí? Son los extensores y luego aquí abajo estarían de aquí, el fibular, estos fibulares, los flexores, ¿no? Flexores y extensores. Ahora los vamos a ver. Vean ustedes. Tenemos nosotros estas fibulares, que estamos viendo aquí, bueno, esos serían los extensores de los dedos, que son los que estaban en la imagen, ¿no? Y tenemos un extensor bien chiquito que a veces no lo enseñamos por decirnos, es bien chiquito y casi no se ve, es un extensor que se llama extensor fibular. Generalmente el fibular largo y el fibular corto son flexores, están abajo de la piel, pero este fibular extensor está arriba y va del tercio inferior de la fíbula, que estaría acá, tercio inferior aquí nada más, y se viene y llega a la parte lateral del dedo pequeño del pie. Y lo que hace es generar un movimiento ¿cómo se llama? Aducción. De aducción, exactamente, ¿no? Separa el pie. Entonces, aducción. Y muchas veces nosotros lo dejamos por alto, ¿no? Otro proceso muy importante que debemos tener nosotros en la exploración es movimiento del pie. A lo mejor no trae la lesión, no trae ya el proceso de herida como tal. Pero si empezamos a explorar nosotros los movimientos y en el movimiento hay dolor y hay un compromiso neuronal o incluso vascular profundo, que todavía no lo vemos, pero ya está oscuro, ¿no? La piel, la superficie está negrita o media café y digamos, todo esto todavía aguanta, pero resulta que el problema vascular está dentro y se identifica con el movimiento, ¿no? Entonces hay que estar vigilando al paciente lo más cercano posible, porque probablemente muchas veces la herida viene de adentro hacia afuera y no precisamente debe ser el mecanismo de afuera hacia adentro. Muchas veces sale al revés, ¿no? Y eso es muy importante. Y entonces vamos a tener los músculos, el tibial anterior, ¿no? Que son el extensor largo, el extensor propiamente del dedo gordo, que los vamos a encontrar nosotros en la superficie, en la parte dorsal del pie. Ahora no están ahí nada más así solitos, ¿no? O sea, aquí ya me los entendí. Lo que vemos, ¿qué es lo que vemos? Es lo que vemos en nuestros pacientes, ¿no? Cuando nosotros vamos a explorarlo, ya les decía, primero el pie sano y luego el pie enfermo. Nunca primero el pie enfermo y luego el pie sano, porque entonces ya nos vamos a tener un proceso se llama, no sé lo que es, pero como que
nos sesgamos, hay un sesgo, ¿no? Y entonces, si vemos primero al paciente, el pie enfermo. Cuando vemos el pie enfermo, primero nos fijamos en ya como que, está bien. Pero si vemos primero le buscamos algún problema. Cuando vemos o exploramos el pie malo, vamos a ver realmente las complicaciones que ya trae. Pues igual que los otros órganos, ¿no? Si ves el ojo, el oído, tienes que ver primero Sí, los cambios. sí. Igual, Exactamente. Primero, digo, eso es como que ya es regla en la exploración física, ¿no? Pero a veces se nos olvida porque pues, tenemos más pacientes o tenemos que salir, entonces nada más queremos verle cómo va el pie, cómo sigue su pie, o pues es una paciente o un paciente subsecuente, dicen, a ver cómo sigue la herida, ah, mire, le vamos a dar ese tratamiento, nos vamos porque tengo que ir a los 15 años, tengo que ir a bailar a la marmota, tengo que ir a bailar la marmota al día del médico. Sí. Y entonces, Ay, no. ¿no lo invitó? Bailó la marmota anoche. Y la marmota y después la marmota lo bailó él. Bailó la marmota. ¿No? Y aquí estamos viendo nosotros, vean ustedes, aquí estamos viendo nosotros a los extensores, los que vimos hace un rato en la imagen. Esos son los extensores y luego nos decía nosotros. El doctor, este es el titular. Extensor, el tertulis, que es, o tertulio es. Y nos dejan unas fosas de exploración que sería esa porción es donde nosotros debemos de identificar y decirle al paciente, haga usted así, ¿no? Jale los deditos hacia arriba, extienda, se va a ver esto en el pie, depende también de la cantidad de... y ahí está el tribunal donde abre también. Y aquí nos tenemos nosotros, después de explorar esta fosa de oportunidad de exploración. De ahí es donde vamos a poner nuestros. Es más, ahora ya usan hasta los sonidos, ¿no? Aquí es donde vamos nuestro sonido en esta función para ver ahora sí, ¿no? La parte lateral, ¿no? De la arteria fibular. Cuando quitamos la piel, pues lo que estamos viendo es lo mismo, ¿no? Son los músculos extensores, ¿sí? Aquí estamos viendo el fibular, ese sería el fibular tertulius o lateral, extensor, y esos serían los fibulares, corto, y el largo que se va a ir hacia la planta del... Es una disección del pie. Nuevamente son los mismos extensores, pero ahora aquí ya tenemos a las arterias que ahora se llaman dorsales. Las anteriores eran plantares y estas son las dorsales, que después de todo van a ser un sistema, porque no son unas separadas de las otras. Tienen que ver con las plantares. Entonces tenemos nosotros las arterias plantares y aquí vamos a tener la oportunidad de una exploración que son los pulsos dorsales. Los pulsos en la exploración del pie, los pulsos dorsales de la arteria tibial anterior. Y después se ve el vuelve dorsal del pie, ¿no? Y vamos a formar un arco y va a ser importante la responsable de la inclinación de los dedos. De tal manera que este nervio que veníamos aquí, ¿no? Siguiendo que sería el fibular anterior, se va a convertir en este nervio, sería el dorsal. Y aquí los estamos viendo, vean, aquí viene hipopitlio. El hipopitlio se vuelve profundo y luego nos da un superficial, ¿no? Y este superficial es el que generalmente nosotros vamos a estar vigilando en el paciente diabético porque es el que va a perder primero el proceso de recepción de estímulos externos, ¿no? Presión, calor, dolor, lo va a perder primero en la superficie, ¿no? Eso no quiere decir que lo que les decía hace un rato, que el problema empiece en la superficie y se vaya profundizando. A veces viene de la profundidad ¿por qué? Porque es un compromiso de arterias o venas profundas, ¿no? Y ahora sí el pie. Ahora sí, a lo que los traje. Entonces, el pie, digo, sería redundar, pero no es malo recordar cómo está constituido el pie. El pie está formado por una región que se conoce con el nombre del tarso, ¿sí? Donde tenemos dos huesos muy interesantes que son el calcáneo. El calcáneo es el hueso principal que sostiene el talón,
¿no? Cuando nosotros damos el paso, siempre ponemos el peso sobre el calcáneo, ¿no? Y el calcáneo es el que está recibiendo esa primera presión. Por eso muchas de las lesiones son en el calcáneo. Y después tenemos el astrágalo. Este hueso es el responsable del movimiento, ¿sí? Es ahí donde se lleva a cabo la articulación del tobillo, donde la tibia se une con el pie y le permite ese movimiento que el más importante pues es el de desplazamiento. Después vamos a tener nosotros en el mismo tarso vamos a tener una serie de huesos que no nos complican más, se llaman uniformes, ¿no? Primero, segundo y tercero, cuboides y escafoides. A lo mejor, ay, si no es difíciles, ya es más importante ahorita saber qué región están o qué función tienen esos músculos que aprenderlos, sus caras, no una cara anterior, una cara posterior, y eso ya lo vivimos y ya lo sufrimos en primer año, ¿no? Entonces, ahorita lo más importante es qué función tienen esta función que tiene esos huesos del tarso y la primera porción, primer tercio del metatarso es el peso plantar, ¿no? Por nosotros podemos separarnos y pueden hacerlo, paren los pies y levanten los deditos. Y entonces sentimos nosotros la presión en estos huesos, ¿no? Esos son los huesos que nosotros estamos utilizando en ese proceso, ¿no? Lo podemos ver bien los embalajes hacia arriba y hacia abajo y sentimos nosotros la presión, ¿no? Y esa presión está ahí. Y entonces eso son zonas de presión crónicas, ¿no? Tanto el calcáneo siempre vamos a tener esa presión y luego vamos a tener la presión en la parte del taxo. Ahí vamos a encontrar esa, y ahí vamos a tener las lesiones, sobre todo las lesiones generadas por presión, ¿no? Las lesiones generadas por pérdida de sensibilidad o vasculares van a ser distales, ¿no? Van a ser los deditos, y de ahí va a empezar el problema a este retrógrado. Ahora, esta expresión y esto que estamos viendo nosotros aquí es muy importante porque ahí hay elementos anatómicos que nosotros deberíamos de, aquí estaba esto que les quería decir, ¿no? Que aprovechando el modelo del doctor, pues es realmente lo mismo, ¿no? Está así del otro lado, pero bueno, es lo mismo. Vamos a tener la oportunidad de ver que aquí está un arco. Y ese arco, digo, eso sí nos enseñan siempre, ¿no? Buscar siempre que exista este arco desde el punto de vista ortopédico, porque permite una movilidad, que el niño camine bien, ¿no? Entonces el niño con pie plano, pues va a tener más complicaciones de movilidad, ¿no? Y pues bueno, hay acciones ortopédicas. Esta posición del músculo, pues entonces lo que estábamos platicando nos permite dos puntos de presión importantes, que es uno posterior, ¿sí? Que es en el calcáneo, y otro que sería en la parte distal del metatarso, de los metatarsianos. Estas dos porciones de presión, pues van a generar, ¿no? En este caso, los lugares donde si hay presión, ¿qué sucede? La sangre se retira hacia la parte lateral, ¿no? Porque está presionando, entonces la sangre se va a la periferia. Si hablamos de pacientes comprometidos con sobrepeso, vamos a tener mayor presión, ¿no? Si hablamos de pacientes con síndrome metabólico, ya no nada más dijimos a obesidad, porque el problema del pie diabético siempre se lo echamos a la diabetes, pero generalmente es en todos los pacientes que comprometen el peso. El sobrepeso está comprometiendo no nada más el proceso de ambulatorio, sino también el proceso vascular distal, ¿no? Porque la cantidad de peso sobre o presión sobre el pie es mucho mayor que un paciente con peso normal. Entonces, estas dos regiones pues, van a estar comprometidas de manera vascular y neuronal. Anatómicamente, pues es lo mismo, es un corte que estamos viendo donde veíamos este punto de presión. Si bien existe tejidos blandos que ya vamos para allá, siempre va a haber una presión de este hueso hacia, hacia la planta. Entonces siempre va a haber este colchón de grasa, se va a hacer más chiquito, ¿no?
va a tener un proceso dinámico ahí de entrada y salida de sangre, ¿no? Ahora, me imagino que hace un rato platicaron un poquito más del proceso de movimiento, de la mecánica del movimiento y donde están involucrados pues todos los ligamentos, aunque ya en procesos infecciosos o de daño del pie diabético deben de ser muy profundos para llegar a afectar estos tendones, ¿no? Que son los ligamentos, ¿no? Ligamentos y tendones que van a unir a la articulación. Sin embargo, nunca hay que dejarlos de lado. Siempre hay que explorar el movimiento del pie, ¿no? Mueva hacia arriba, mueva hacia abajo. Pero es que me duele. A ver, ¿dónde le duele? En la herida, no, en el tobillo. Entonces vamos a pensar en que puede haber un problema a nivel, en este caso sería a nivel medial, ¿no? Estamos viendo la tibia, a ver cómo está. Tibial, a ver si. Entonces, a nivel medial, entonces estamos viendo nosotros aquí los ligamentos. A lo mejor los nombres no los vamos a aprender, pero sí vamos a saber que existe un sistema de tendones y ligamentos que están involucrados y que probablemente estén comprometidos con el movimiento porque a veces uno le dice, ¿le duele? Pero es que al paciente ya no le duele la herida porque ya tiene un daño neuronal, ¿no? Neural, no, un daño nervioso. Pero lo que le duele es el movimiento ahora ya en el tobillo, porque ya estamos afectados, ya está tiene una afectación, entonces no le duele. No, o sí le duele, entonces le sigue uno ahí dándole tratamiento para la herida, pero ya el problema ya no es la herida, el problema está haciendo funcionar un poquito a un nivel más alto, ¿no? Entonces siempre hay que ser muy claro con el paciente. No, ¿qué le duele? ¿Le duele la herida o le duele el movimiento que está? No, pues el movimiento, ¿no? Entonces hay que ver este punto. En la parte lateral, pues vamos a tener nosotros, ¿no? La fíbula y ligamentos que van a unir los fibulares, que son ligamentos anterior, posterior e inferior, o calcáneo fibular, ¿no? Este ligamento aquí posterior, que es el fibular, por aquí van a pasar los tendones, ¿sí? Que van a ir a la porción plantar de nuestro pie. Ahorita lo vamos a hacer más bonito. Aquí está el retináculo de flexión y aquí pasan los flexores. Y junto con los flexores están pasando la arteria tibial posterior, el nervio tibial y las venas tibiales, ¿no? Y aquí estamos nosotros, venas del dedo gordo, la parte medial, y aquí es donde vamos a aprovechar nosotros para tocar los pulsos, medir los pulsos, poner el ultrasonido, esto lo tiene, y ver que exista ahora con estos transductores que vemos y podemos ver la circulación, ¿no? El Doppler, ¿no? Con Doppler se puede evaluar qué tanto está afectada la circulación. Y lógicamente que en la parte de dorsal también, ¿no? Pero aquí es una buena ventana para poder nosotros ver. Aquí estamos viendo una disección también. ¿No? Está la tibia, estamos viendo acá al tibial posterior, el flexor largo de los dedos, estamos viendo ¿qué sería este si no tiene nombre? El tendón, ¿sí? De Aquiles, ¿sí? Y aquí estamos viendo a las arteria, nervio, vena, flexor, tibiales, sí, sí. Digo, no vamos a hacer disección, no, pero sí vamos a identificar que por la profundidad podrían estar ya afectadas, ¿no? Lo que podríamos nosotros entonces buscar la manera de proteger, ¿no? Si ya no podemos hacer nada por la parte distal o la afección que tengamos en dedos o en propiamente pie, pues hay que buscar la protección de estas arterias, porque esto pues ya comprometería otros aspectos musculares y aspectos sobre todo funcionales. Aquí estamos viendo nuevamente a los tendones tibulares, eso es lo que acabamos de ver. Y luego ya en la planta del pie, que no sé, digo, ustedes han de saber más que yo. ¿Cuál es la región del pie más afectada en estos casos de pie diabético? La distal y el talón. La distal, el talón, la plantar, ¿no? La plantar. Sí, el talón, el plantar y sobre todo el plantar. Yo lo digo, lógicamente lo pienso porque es el lugar de más presión.
¿no? Que tienen los pacientes. A lo mejor la parte dorsal no mucha, aunque sí se ve que hay alteración vascular sobre todo, pero la plantar es donde vamos a encontrar los otros elementos y depende de la profundidad de la lesión, vamos a tener nosotros a los, a los elementos anatómicos que podemos lesionar. Vamos a tener una serie de ligamentos. Hay músculos que se llaman músculos extrínsecos del pie. Los más importantes, podríamos decir, pues, desafortunadamente, pues están en la planta del pie, son muchos. En la planta dorsal son un poquitos y casi no los tomamos en cuenta. Pero los de la plantar, vamos a ver nosotros que tenemos ligamentos. Aquí está el ligamento del tendón, ¿no? Del fibular largo. Vamos a tener unos muy cortos dentro de los huesos del tarso, el ligamento plantar largo, y lo interesante es que no nada más están los ligamentos, empezamos a tener músculos, ¿no? Músculos entre los huesos del metatarso, ¿sí? Y eso se llaman interóseos, ¿no? Los interóseos también hay músculos, ¿cómo se llaman? La lombricita, a lo mejor ajá. Pero sobre todo los interóseos, y vamos a encontrar nosotros estos músculos que nos van a permitir abrir o cerrar el Tú síguele. ah, Es que no te se está grabando la plática, pero ¿no ves la plática? no te ves. Aquí. Sí, se ve la plática, es más importante la plática que yo. Bueno, sí, eso sí. A mí me pones, me googleas y ya me ves, ya me conocen. Entonces, tenemos una serie de músculos que son intrínsecos propiamente del pie, y aquí vamos a tener los flexores, el dedo pequeño, el flexor del dedo flexor corto y flexor largo del dedo gordo, ¿no? Del alus, ¿no? Vamos a tener nosotros a los oblicuos, ¿no? Pequeños y transversales. Vamos a tener nosotros, ven aquí un ligamento que es el del flexor de los dedos, ¿no? Que viene de la pierna. Vamos a encontrar nosotros esos también. Estos flexores son los que venían hace un rato, que veíamos que el flexor largo y el flexor corto de los dedos. El flexor de los dedos y el flexor del alus, ¿no? Del dedo gordo. Y abajo de ellos vamos a encontrar, aquí están los lumbricoides, ¿sí? Aquí están los lumbricoides después de los interóseos, aquí no se ven, pero están. Y luego los cuadrados plantares. Estos músculos son, digamos, los que forman la porción medial o el plano medial. Tenemos un plano superficial, medial y profundo. Pero ahorita estamos viendo los mediales, que son los que generalmente hasta ahí llegan las lesiones, ¿no? Ya muy profundos porque ya se perdió funcionalidad. Había una imagen donde estaba casi el pie abierto, ¿no? Eso ya es una pérdida de funcionalidad. No se le cortó al paciente porque la idea era también ver la protección psicológica del paciente. Es muy importante, la porción emocional del paciente es muy importante. No es lo mismo que tenga medio pie a que no tenga, ¿no? Y eso hay que verlo también. Por eso esta parte que hacen ustedes es bien bonita, porque debe ser integral, ¿no? Y a veces el paciente nada más viene a que le diga, ahí va bien. Y sí, ahí va bien, pero despacito. Entonces, es muy importante que a este nivel puede llegar la lesión, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo nosotros, vean, así se ve en las imágenes de los libros, ¿no? El abductor, aquí se ve el abductor del dedo chico y el abductor del dedo grande, y los flexores cortos, que son propiamente del pie. Aquí está en una disección que se hizo en el laboratorio, y aquí estamos viendo nosotros y cortamos, ¿no? Aquí cortamos nosotros a la fascia plantar, exactamente, y vemos nosotros a los músculos, ¿no? Dice, no, pero ¿dónde está? Ah, pues aquí está el flexor corto, y aquí está, por aquí está el flexor del dedo chiquito, y el flexor del dedo gordo. Lógicamente que eso hay que tenerlo en la mano, ¿no? Y estar trabajando con las pinzas de disección para poder estar identificando las arterias, los nervios y todo.
y que esta oportunidad pues se está perdiendo un poquito por todos los procesos legales del acceso al material biológico humano que tenemos ahorita a nivel nacional. Pero los que tenemos la oportunidad y la invitación queda abierta si al final del diplomado queremos hacer un viajecito a la UNAM, ¿no? Se ponen de acuerdo con Fernando y con mucho gusto podemos dar una clase de pie. ¿Mande? Pues cuando termine ¿no? Los que pasen y entreguen su proyecto. Se lo agrada. No, pues estás que tú lo organices con muchísimo gusto. Podemos hacer visitas de bloques, ¿no? Sí, pues vamos todos, me van a regañar, pues llegan 5, pásenle rapidísimo, vemos, ya están disecados los elementos, es cosa de identificarlos, ¿no? Doctor está invitado también, ¿no? Usted es el coordinador del viaje. Y el que va a dar la clase. Y da la clase él, ¿no? Y entonces, pues ya tenemos nosotros, lo que estamos haciendo en la UNAM ahora es, como ya no hay cadáveres, antes teníamos, cuando yo llegué al departamento del anfiteatro como jefe, llegué a tener hasta 470 cadáveres. Ahorita nada más tenemos 78. De esos 78 tenemos 20 bien disecados ya, que son donde los niños van, identifican, ya no disecan, ya no lo hacen como lo hacíamos nosotros, ¿no? Ahora nada más identifican estructuras. Y entonces lo que hacen es, pues ya les disecamos ahí bastantes que se dedican a disecar cadáveres, y nada más les enseñamos y que entren a identificar, sí, sí, identificar porque se llama prosección, pero ya no es como, ¿no? Nos ponían a disecar y a descarnar. Muy feo. Bien, aquí estamos viendo ya la porción superficial, ¿no? La primera lesión que vamos a tener nosotros va a ser, o la primera estructura anatómica afectada por una úlcera plantar, va a ser siempre nuestra poneurosis plantar. ¿Sí? La poneurosis plantar. Y a este nivel, por eso es a veces disfuncional, porque si se lastima a este nivel, se va a lastimar la inserción de la poneurosis plantar. Y si se lastima a este nivel, vamos a tener nosotros afectación también sobre la poneurosis plantar. Es la primera que está en contacto con el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y es la que nos va a dar la parte pérdida de funcionalidad, ¿no? Aunque pareciera, no, los músculos sí, pero si hay dolor, si hay alteración de la funcionalidad de la poneurosis plantar, vamos a empezar a deambular de manera diferente. No va a poder poner el pie totalmente el paciente, lo que va a hacer es ponerlo de ladito, ¿sí? Ir de ladito porque ahí no le duele, porque ahí es funcional, y entonces empezamos a tener una presión en la parte que no había. Nos va a dar entonces un daño asociado nada más a la anatomía, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Estoy yo leyendo, por ejemplo, el año pasado en Inglaterra hubo 1800 denuncias de cirujanos ortopedistas, muchos de ellos, ortopedistas y cirujanos, de los que hacen cosas bonitas para la piel, ¿cómo se llama? Estéticos. Pero la denuncia es por incompetencia anatómica. Así se llama. La denuncia es por incompetencia anatómica. No saben anatomía y les hacen examen anatómico en el juicio de la región que afectaron, y entonces se llevó a cabo la denuncia y fue efectiva por incompetencia anatómica porque generan daño de una región que no conoce. O sea, intervinieron en una región que no conocían. Y entonces estuvo bien feo ese caso. Y así se llama. A nosotros nos da risa porque es incompetencia anatómica y les decimos a los estudiantes, vean, vean, aquí está el artículo y aquí está, que dice así, incompetencia anatómica. Digo, a México no pasa nada. Aquí tenemos esta sección, esta no es de nosotros, lógicamente este es un pie más fresco, ¿no? Por eso se ve el color. No es recién, ¿cómo dicen los muchachos ahora? Recién desvivido. Ya no dice muerto ni fallecido, es desvivido. Esa es la región que es la poneurosis plantar. Vean ustedes que tenemos una gran cantidad de grasa, de tejido celular subcutáneo. Sin embargo, en el paciente diabético se pierde. No tenemos esta protección.
tenemos está disminuida. Y eso hace entonces que tengamos una más rápida afección de la región de la médula plantar. Sí, la pronosis, perdón, la pronosis plantar. ¿Sí? Y vamos a tener la lesión acá. Y la inserción de la pronosis plantar, o aquí, en la parte distal. Entonces vamos a tener siempre primero, lógicamente que hay lesiones que nos van a dar una profundidad mayor. Y pues le pusimos más bonitos aquí, vean ustedes, la neurosis, les decía, cuando ya empieza a haber afección aquí o acá, el paciente empieza a poner presión del lado lateral, ¿no? Y entonces vamos a tener abducción esta abducción perdón, lesión en el abductor pequeño, ¿no? Vamos a tener lesión ahora más lateral, pero ya, además de esta lesión, vamos a empezar a tener lesión en esta porción lateral de la planta de la. Y abajo de esta región plantar, de esta poneurosis, vamos a tener, pues, lógicamente, estructuras vasculares y neurales que son las plantares, ¿no? Nuestra arteria plantar lateral o medial, y nuestra lateral y medial, ¿no? Que son las dos plantares y que van a hacer anastomosis con las dorsales para formar los arcos plantares y las arterias digitales. Entonces, es muy importante entender que no nada más es una estructura anatómica, sino es un conjunto de estructuras que están involucradas en el proceso de lesión y daño a nivel plantar. Además, fíjense, la planta está bien irrigada por, miren, el nervio sural, ¿no? El nervio plantar lateral, nervio mediano, o medial plantar, ¿no? El safeno y el tibial. Son cinco nervios que llegan a la planta del pie. En la parte dorsal, ¿no? Podemos notar los extensores digitales cortos que están acá, abajo de los extensores largos que vienen de la pierna, y aquí estarían los lumbricales o interóseos. Los interóseos son los interóseos, y los lumbricales los vemos en la planta. Y son todos, o sea, son muy poquitos en la planta del pie. Por eso que nosotros podemos explorar el dorso. No podemos explorar el dorso del pie mucho mejor que la planta. Es lo mismo que pasa en mano, ¿no? Es más complicada la región anatómica de la palma que el dorso. El dorso es más superficial, se ven las venas. Lo mismo sucede con el dorso del pie, ¿no? Pero sí podemos ver los pulsos del dorso, ¿no? La arteria pedicular dorsal del pie, dorsal del pie, ¿no? Y bueno, en cuanto a las venas, perdón, en cuanto a las venas, esto es, híjole, es una cosa bien especial y casi aparte. Y uno dice, bueno, es que sí tiene que ver todo integral, pero lo que es la insuficiencia venosa, a nivel de piernas, tiene su chiste, no es así nada más, tiene insuficiencia venosa. No, hay que saber diferenciar cuál es un problema de neuropatía y de daño distal, ¿no? Que un proceso nada más propiamente de insuficiencia venosa, ¿no? Que ya está asociado a varices, que está asociado a retención de líquidos, que está asociado a insuficiencia valvular venosa, que no tiene que ver, o a veces se asocia, pero no tiene que ser del librito que esté asociado a diabetes, ¿no? Que el paciente diabético puede estar con su lesión sin tener insuficiencia venosa, ¿no? Y el paciente que tiene insuficiencia venosa no puede estar con insuficiencia venosa sin ser diabético, ¿no? Pero sí tener un problema ya compromiso vascular, los pies, esas cosas negras que se le hacen luego a los pacientes. Y bueno, el retorno venoso, nosotros lo vamos a estar principalmente soportado por dos venas, que sería la safena mayor, ¿no? Las dos inician a nivel del pie, que es el arco venoso dorsal. Ahí inician, todas las venas plantares van a subir y van a regresar el retorno venoso por la safena menor, que va en la parte posteromedial de la pierna, y
posterolateral, perdón, y anteromedial de la pierna por la safena mayor, por la gran vena safena. ¿No? Eso es muy importante esto porque muchas veces mejorando el retorno venoso a los pacientes les va bien. Les hace uno la cirugía, les pone unas medias compresivas y van mejorando, ¿no? Mejoran mucho porque apoyamos ese retorno venoso. Porque les ponemos, pues, tienen que caminar, tienen el pie lastimado, pues no puede caminar, ¿no? Entonces, pues, esas otras alternativas pueden ayudar. Los nervios. No, los nervios, nosotros tenemos que ver que este nervio ciático es el que nos va a dar principalmente la inervación que tenemos a nivel de pie, pierna. Cierto que también tenemos el femoral, pero en su mayor porción la irrigación va a estar sostenida por los nervios ciáticos, ¿no? ¿Y por qué lo digo yo que es importante verlo desde el origen? Porque muchas veces podemos tener nosotros alteraciones a nivel de popliteo, a nivel lumbar, que esté una presión, que tengamos teniendo una presión a nivel, nosotros hemos visto, por ejemplo, este músculo que es el músculo piriforme, a veces está dividido y pasa el nervio una rama dentro y una rama afuera, y eso hace que esté teniendo estimulación, ¿no? Y como es crónica, el paciente se acostumbra a ese pequeño malestar y luego está generando distalmente alteraciones de sensibilidad, ¿no? Entonces, que puede ser este nivel a nivel popliteo. Aquí vamos a tener nosotros arteria, nervio y nervio popliteo. Aquí podemos tener una ventana de exploración adecuada, ¿no? Y ya les decía, también importa la parte, perdón, la parte femoral, ¿no? La arteria y vasos aquí sí son los femorales principales, pero el nervio no, el nervio es cierto, el femoral es importante, pero generalmente va a tener una influencia más a nivel de músculo, ¿no? Por ahí se queda más o menos. El que va a llegar hasta la pie y todo esto va a ser pierna, va a ser principalmente el nervio ciático, que aquí ya se va a transformar en tibial, ¿no? Lo que estamos viendo nosotros, a ver, déjenme ver, ustedes me digan qué arteria está. Exacto, la arteria principal. Esta, tibial, aquí está en aumento, la arteria a nivel posterior, y aquí otra vez la popliteo. Y tenemos el pie, otro ejercicio. ¿Qué arteria es? Dorsal, arteria dorsal del pie. ¿Sí? Eso es bien fácil de identificar. Si ustedes se sigan así con los deditos haciéndole desde el dedo gordo, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y a nivel del tarso ahí, se va uno medial al espacio que quede inmediatamente después del metatarso, y ahí está la arteria dorsal del pie. ¿Es una vena? No. Parva o menor. Porque está posterior y esta sí sería viene de adelante y se hace medial, la vena mayor, ¿no? Las tibiales posterior y tibial anterior. Sobre esa. Y bueno, toda la irrigación que ya habíamos comentado, de dónde proviene, ¿no? Eso realmente es muy importante nada más para nosotros ver que la exploración, lo que estamos explorando, sí, integridad a nivel medular, pero generalmente en este tipo de pacientes, y lo que nos trae al diplomado, que es el pie diabético, generalmente el paciente diabético ya está con un compromiso de neuropatía, ¿no? Cuando ya llega con una lesión, después ya tiene un compromiso vascular y de neuropatía, ¿no? Y entonces, pero no queda de más saber que podría estar afectando este tipo de dermatomas. Trae, es que tengo un modelo anatómico así completito, pero es muy largo y es como de cera, ¿no? Entonces si se rompe,
me iba a sacrificar la una. Entonces mejor no decidieron traerlo. Pero bueno, la idea era saber que si bien son dos venas que son las venas principales, que son la safena menor, y después vamos a tener a las femorales. Es una red, así también la arteria y los nervios son redes de vasos, redes vasculares, que cualquiera de ellas que se llegue a trombosar, cualquiera de ellas que se pueda llegar a comprometer, compromete a las demás. ¿Por qué? Porque si yo estoy sacando por default la parte dorsal, estoy comprometiendo, ¿sí? Aquí hay una alteración, estoy comprometiendo que todas ellas ahora tomen la funcionalidad de esto. Entonces, con cada región que se esté afectando se compromete el sistema. Y esto hace entonces genera una mayor necesidad de movilidad, de apoyo en la parte del regreso venoso. Entonces es muy importante que no solamente nos quedemos con que es la safena mayor, safena menor, y si las vemos que están funcionando bien, pues no tiene ningún problema, ¿no? Se está sobrecargando y en un momento dado va a debutar el problema vascular. Entonces, sí, es muy, muy importante que uno lo valore. Y bueno, eso ya es la parte de varices, ¿no? Nosotros podemos ver que el problema es una insuficiencia. Generalmente en la vena normal, pues tenemos nosotros las válvulas venosas que nos permiten que suba y ya no regrese, la retienen al cerrarse y vuelve a haber un movimiento de contracción muscular y esto hace que suba. Cuando empezamos a tener disfunción a nivel valvular venosa, pues vamos a tener entonces que hay una estasis de sangre. Entonces, esta válvula ya no es suficiente porque permite el flujo retrógrado. Y sobre todo, no nada más es el flujo retrógrado, sino que se hace un fenómeno de turbulencia. Y ese fenómeno de turbulencia lo que hace es que lesiona la capa profunda de la vena, el epitelio venoso, y lo que va a generar pues es cicatrización, ¿no? Y se va a quedar entonces todo así rígido, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo, ¿no? De la lesión endotelial. Entonces hay una lesión del endotelio vascular aquí venoso por este proceso de reflujo. Entonces este proceso de reflujo lo que hace es que daña el endotelio y entonces hay una respuesta inflamatoria que va a dar consecuentemente un mecanismo de cicatrización, de protección y se vuelven entonces todas tortuosas y duras, ¿no? Y entonces pues ya a veces es difícil apoyarles con medios físicos y pues, lo general es la cirugía, ¿no? Algunos compromisos, ¿no? Aquí tenemos uno unilateral, pero ya tenemos lesión bilateral, aquí a lo mejor es más profunda y no apenas estamos viendo aquí, lo mismo acá. Ay, mire, se me metió eso, perdón, es que es una clase de pie. Es un problema se llama luxación del isfrac. Es un paciente de Joco que se le cayó una pinza de estas mecánicas para, para las calles, ¿no? Entonces cortan y van escarbando. Entonces le cayó un pedacito, pero no le rompió pues sí hizo lesión, pero no se fracturó ningún hueso. Ya nada más se salieron los huesos de su lugar. Nada más. Sí. Y entonces llegó allá a Joco y yo estaba dando precisamente un seminario a los residentes y me invitó ojalá conocen, es de aquí de Oaxaca, se llama Pérez Alavés, ¿cómo se llama? Es el jefe de ortopedia en Joco ahora. Es así, Julio César Pérez Alavés, sí, el doctor. Sí. Y entramos, me dijo, vente, vamos a entrar a escribir. Le digo, no, yo no voy a ver, bueno, voy a tomar fotos. Y fue que le tomé fotos a su paciente, ¿no? Esa es la lesión del paciente, todo deforme. Pero fíjense que yo sé, esta clase de anatomía se las enseño pues, más específica a los muchachos desde el punto de vista anatómico y les enseño lo importante que es la anatomía, ¿no? El cirujano que no sabe cómo van los huesos dentro del tarso, pues no lo iba a poner bien. Lo que hicieron fue
cortarle un poquito más y volver a armar el tarso, ¿no? De tal manera que está tan horrible, vean ustedes, aquí se ve cómo está, aquí se ve mejor, cómo están desorganizados los huesos metatarsianos sobre todo y las falanges. ¿No se Pero rompieron ligamentos? no, nada más se desarmaron y sí, hubo algunas lesiones ligamentosas y musculares, pero el músculo, el hueso no tuvo ninguna fractura, ¿no? Y entonces, esa es la exposición del paciente y luego después de la cirugía ya lo organizaron y funcional, ¿eh? Entonces les quedó bien bonito. Le digo, mira, ese es un cirujano que sabe anatomía, le quedó derechito y bien bonito el piecito, ¿no? Perdón, pero es que estaba ahí metida en la clase. Aquí estamos viendo el hueso. ¿Qué hueso es ese? Muy bien. A ver si me pusieron atención. Músculo. Encima y atrás de él está el gastrocnemio. Ese es el sólido. Ah, no, este es el gastrocnemio. Sí, el tibial anterior. Sí, tubular largo, tensor de los dedos. Esta había que seguirlo. Miren que sí. Tensor de los dedos. Tubular corto. Aquí está el extensor corto de los dedos. Extensor corto del dedo gordo. Ah, ese está bonito para el examen. Mira. Ya sabemos cuál lo de. Es el examen. Del examen. Es donde el examen. Pero no saber cuál de todos. Ah, no, pues ya tienes, nada más te los aprendes. Ya nada más le quitamos los nombrecitos y que ellos se los apunten, ¿no? Exacto. Y la copia blanco y negro. Sin idea. Esa es la vista posterior. Sí, esos vienen en el libro de NITS, nada más que pedí la licencia para tener la pura imagen y nosotros le pusimos los nombres. De hecho, en la clase van apareciendo los nombres y vamos Participando. participando con los gráficos. Soy México. Oh. Sí, digo, ahí te dejo las Las posibles. diapositivas, la presentación. Ya. Si quieres, Ah, gracias. ya que se las compartes ¿Tienes bien? con una lana, con un miscolín. Flexor largo, aquí están los flexores sobre todo. Que lo describan así, de estilo Quiroz. Lo dibujen, que se dibujen. Que los dibujen. Sí, digo, son imágenes de disecciones especiales que se hacen para el libro de Nielsen, se llama, es un atlas anatómico. Como el Yokochi. Ajá, más o menos más que el Yokoshi trae muchos colores, este es natural. Están los dorsales, los el extensor, darso. Sí, la idea era hacer el ejercicio, se me pasó. Y bueno, les quería. Ándale. A ver, ¿cómo las vemos, Fer? ¿Cuántos son? ¿Cuántos modelos traes? 5. 5 por 420. ¿Qué? Ah, no. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿De 4? ¿Esas son las que vas a rifar? Y firmó Vale, dice. De 4 tipos, 4 con un modelo. ¿4 son de qué?
Más